y vamos a hacer un recuento de las principales disposiciones involucradas en el tema, de la parte laboral, de la parte fiscal, y bueno, sobre todo analizar cuáles son los parámetros y las condiciones en que preponderantemente tendríamos que hacer un proceso de separación o determinación de la relación laboral. Pues nosotros tenemos un temario planteado, este que está aquí, que ustedes tienen en el material, me imagino ya habrán visto en la oferta del curso, pero bueno, también a nosotros se nos hace importante siempre que ustedes me manifiesten cuál es el interés que tienen en el curso, si tienen alguna expectativa en particular, y bueno, sobre eso orientar el tema. Entonces, si comenzamos por aquí, se me hace una breve presentación, y cuál es la expectativa que tienen del curso, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Bravo. Vengo de la empresa de Elvex. Y bueno, se me hace muy interesante el curso y algo que me gustaría mucho entender es la integración para el salario sobre las liquidaciones. Ok, muy bien. ¿Me dijiste que tu nombre es, perdón? Carlos Bravo. Hola, yo soy Lorena y pues vengo a aclarar algunas dudas que tengo sobre... Gracias, Lorena. Buenos días a todos, soy Pablo Mesa, vengo de la empresa Interquimia y venimos a una actualización fiscal. Ok. Bueno, buenos días, mi nombre es Rosa Isela Suárez, también vengo de Interquimia y como lo mencionó mi compañero, venimos a una actualización, algunas dudas que tenemos. Ok, muy bien. ¿Alguna en particular? ¿En general? ¿Los impuestos? Ok, muy bien. Hola, buenos días, mi nombre es Ingrid Cruz y básicamente vengo para ver un poco más sobre la automatización de finiquitos, Ok. cómo se pueden... Bien, que también es parte de la idea, ¿no? Que al final, yo estaba preguntando a la computadora, pero si no, bueno, voy a dejar algunos formatos, les voy a dar acceso a unos archivos donde ustedes van a poder automatizar algunos cálculos, ¿no? Que es la idea. Y además que yo aquí el proceso y que ustedes vean, por si ustedes quieren diseñar su propia página, ¿no? Okay. Hola, buenos días. Mi nombre es Isaura y venimos de la empresa All Personal, mucho por la automatización y el cálculo de impuestos en los casos de liquidaciones. Ok, muy bien. Buenos días, mi nombre es Mauricio Soto. Venimos de la empresa BPI y pues también venimos sobre todo para ver cómo determinan los impuestos en una indemnización. Obviamente también estamos tomando el puesto aquí de nóminas. Pues sí, nos es interesante lo que respecta a los finiquitos. Ok, muy bien. Mi nombre es Teresa Urbina, vengo también de la empresa BPI y bueno, pues la duda es también calcular un finiquito con un salario integrado. Ok, muy bien. Bien, pues vamos a comenzar. Me doy cuenta que, bueno, entre otras, las inquietudes que tienen están orientadas al cálculo del finiquito, al cálculo del impuesto del finiquito, de la liquidación, me imagino también del impuesto de la liquidación. Pero bueno, el tema lo tenemos planteado incluso desde el punto de vista de lo laboral. ¿Todos son contadores? ¿Todos son contadores? Sí. Bueno, ¿en administración? En administración, ok. Bueno, digo, en general son contadores, pero bueno, me imagino y siempre nos toca cuando somos contadores estar inmersos en el proceso, incluso a veces de dar el anuncio fatal, ¿no? De que alguien se va y de que tenemos que hacer el cálculo del finiquito o de la liquidación. O muchas veces como contadores simple y sencillamente llegan y nos dicen, oye, ¿sabes qué es esta persona? Hazme el cálculo ahorita, ¿no? Ahorita, y a veces eso tiene implicaciones. ¿Por qué no hacemos el proceso debidamente? Y a veces tenemos otro tipo de complicaciones. Entonces, el tema, decíamos, lo tocamos desde el punto de vista primero de la parte laboral y después vamos a la parte fiscal de las implicaciones de hacer un finiquito, de hacer una liquidación y cuáles son las diferencias incluso entre estos temas. Por principio de cuentas, vamos a partir de que la terminación de la relación laboral, bajo cualquier figura que se dé, hay conceptos que a veces nos pudieran parecer equivalentes como terminación de la relación laboral, como rescisión de la relación laboral, y a veces un tercero que llegamos a confundir también y que es la suspensión de la relación laboral, que bueno, vamos a ver cuáles son las características y parámetros de cada uno de ellos. Todas estas figuras surgen del derecho del trabajo, del derecho laboral. El derecho laboral es una rama del derecho que en nuestro país es reglamentaria de un artículo constitucional, es reglamentaria del artículo 123 constitucional en su apartado A, donde se habla de las relaciones entre la iniciativa privada y sus trabajadores. Entonces, en la Constitución, en ese artículo 123, apartado A, se habla de los parámetros generales que debe tener una relación laboral, donde se dice que existe un patrón, que existe un trabajador, que hay una relación laboral entre ambos,
y cuáles son los parámetros mínimos de actuación que tienen que existir entre ambos conceptos. Y después, como es un solo artículo y un solo apartado de la Constitución, pues se requiere que el concepto se haga más amplio, que se explique y que se exponga de una manera más explícita, y entonces se genera una ley reglamentaria que es la Ley Federal del Trabajo. De hecho, si nosotros nos involucráramos en la jerarquía de leyes que existe en materia laboral, nos tendríamos que remitir a esta jerarquía. ¿Cómo aplicamos los derechos laborales de los trabajadores? Pues tenemos que remitirnos a esta jerarquía de leyes que está ordenada así. Dice, en primer lugar, tendríamos que remitirnos a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, en contra de eso no podría haber nada, ninguna disposición que fuera contraria a los trabajadores. Después, a lo que digan los tratados internacionales, las resoluciones de las Cortes más recientes nos indican que en primera instancia tenemos que aplicar lo que digan los tratados, incluso por encima de lo que digan las leyes federales que dispongan respecto a determinada circunstancia. Aquí, por ejemplo, nos tendríamos que remitir a tratados tales como los que hicimos con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces es el segundo elemento que tendríamos que estar aplicando. En tercer lugar, lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Pero, por ejemplo, nos remitimos a lo que diga la Constitución, y la Constitución dice que cuando yo contrato a un trabajador, tengo que ofrecerle seguridad social. Y luego los tratados, pues los tratados remiten a lo mismo, ¿no? El tratado internacional habla incluso de un concepto de trabajo digno decente, que incluso en la reforma de 2012 se incluyó en la Ley Federal del Trabajo y ahora también lo tenemos contemplado. Entonces, después tendríamos que remitirnos al derecho federal común, que es el Código Civil propiamente, a los principios de justicia social que deriven del artículo 123 constitucional, a las jurisprudencias en materia laboral, a la costumbre y a la equidad. ¿Esto dónde lo dice? Porque si nosotros hablamos de costumbre, siempre hemos oído, incluso como una máxima popular, que la costumbre hace ley. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la costumbre hace ley? ¿Qué entienden ustedes por eso? Se dice que incluso cuando hablamos de las fuentes formales del derecho, una de las fuentes formales del derecho es la costumbre. Y aquí, bueno, nos vamos a encontrar con el mismo tema. ¿A qué nos estaremos refiriendo con eso? ¿Qué querrá decir eso de que la costumbre hace ley? ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Es que como estamos transmitiendo, aquí se va a oír exactamente igual, pero en línea sí nos ayuda porque la gente si no nos escucha. Sí, la costumbre pues es algo que realmente hacemos y difícilmente la podemos dejar de hacer, entonces pues al final se convierte en una ley, ¿no? Se convierte en una ley, una costumbre. O sea, por ejemplo, si yo acostumbro no pagar impuestos, ya al rato me acostumbro, ya se hace ley, entonces ya puedo dejar de pagar impuestos por costumbre. Pero es generalizada, ¿no? Pues todos dejamos de pagar impuestos, todos nos acostumbramos bien rápido, ¿no? Todos nos podríamos acostumbrar muy rápido a dejar a no pagar impuestos, ¿no? Aquí el concepto en materia laboral tiene importancia porque establece el artículo 17 todo esto. Dice, en materia laboral aplicará lo que diga la Constitución, lo que digan los tratados, la Ley Federal del Trabajo, el Derecho Federal Común, los principios de justicia social, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, y habla de la costumbre. Entonces, cuando hablamos en materia laboral hay que tener cuidado porque está contemplado en la ley, tiene alcances legales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, le doy a mi trabajador 15 días de aguinaldo, ¿por qué le doy 15 días de aguinaldo? ¿Dónde dice que le tengo que dar 15 días de aguinaldo? En primera instancia lo dice la Constitución, dale 15 días de aguinaldo. Después lo reproduce la ley y dice, dale 15 días de aguinaldo. Y luego yo lo puse en un contrato y dice, le voy a dar 15 días de aguinaldo. Entonces resulta que un año me va bien y yo decido darle a mis trabajadores no 15, sino 30 días de aguinaldo. Y al siguiente año otra vez me va bien y decido darle otra vez 30 días de aguinaldo. Y al tercer año no me va tan bien. ¿Y entonces qué hago? ¿Cuánto? Me regreso a los 15 así nada más. ¿Y qué va a decir el trabajador? Pues no le va a hacer mucha gracia, ¿no? Va a decir, oye, pues es que tú me dabas 30. Sí, pero la ley dice, y la Constitución dice, y tu contrato dice. Pues sí, pero yo ya vivía con esa esperanza, con esa expectativa de que tú me ibas a dar 30 días de aguinaldo. Pues sí, pero pues eso es contrario a derecho. Sí es contrario a derecho, pero
va en favor de la costumbre. En materia laboral, la costumbre tiene alcances legales. Y si el trabajador pretendiera alegar en su favor que ya por costumbre yo le daba 30 días, muy seguramente habría una resolución favorable para el trabajador, porque además eso también está contemplado en la ley, que es este concepto. El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es esto propiamente? El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo dice que cuando hay una controversia de orden laboral y cuando hay una duda razonable respecto de quién tiene la razón, si el patrón o el trabajador, respecto de quién tendrá que dictar sentencia, en favor la Junta. ¿A quién le tendría que dar la razón? ¿Al trabajador o al patrón? Al trabajador, pobrecito trabajador, ¿no? El trabajador es débil, el trabajador está desprotegido. Y entonces, esto que está aquí contemplado, que es el artículo 17 decíamos, se confirma aquí en el artículo 18, es un principio además, principio general del derecho, que quiere decir, indubio pro operario, en el caso de duda, siempre se tendrá que dictar en favor del trabajador. Es una cuestión que tendríamos que considerar en ese tema de finiquitos y liquidaciones, que siempre hay una controversia de orden laboral, muy seguramente, y si hay duda respecto de quién tiene la razón, si el patrón o el trabajador, la duda y el beneficio de esta se le va a otorgar al trabajador. Oye, dice el trabajador que ganaba 10,000, dice el patrón que ganaba 7,000. ¿Quién tiene la razón? Bueno, es que el contrato, ¿qué dice? No, pues es que el contrato no dice, porque no hay contrato. Ah, pues entonces el patrón tendrá que acreditar que ganaba los 7 que él decía. Por eso se hace esa presunción de que el patrón tiene que acreditar lo que dice, ¿no? El patrón tendría que tener los soportes documentales para acreditar que efectivamente el trabajador ganaba 7 o ganaba los 10 que él dice. Oye, es que el trabajador dice en su demanda, en su escrito inicial de demanda, que él todo el tiempo desde que entró a trabajar, lo hacían quedarse tiempo extra. Oye, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues queda en el patrón acreditar que trabajaba o no trabajaba ese tiempo extra. Hay que llevar controles de asistencia, controles de horarios, controles de todo ese tipo, porque cuando el patrón tenga una controversia, es el patrón el que tiene que acreditar. Y entonces, precisamente, en una controversia de orden laboral, imagínense que el trabajador dijera, y yo trabajaba todos los días de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, y entonces estaba yo trabajando no sé cuántas horas de tiempo extra, y entonces en muchas demandas, el concepto más importante llega a ser el tiempo extra. Porque dice el patrón, es que yo no siquiera, yo nada más pues, veía que estuviera y con que estuviera yo le pagaba, y bueno, y tus controles de asistencia, y tus controles de horarios, y pues no hay tales. O sea, el trabajador, muchas veces, sobre esa presunción de que el patrón tiene que acreditar su dicho, queda desprotegido, y entonces las sentencias por esta disposición se dan en favor del trabajador. Que precisamente ayer veía unas tesis de jurisprudencia recientemente publicadas, en donde se establece que incluso en esa parte del tiempo ese que comento, si el trabajador alega que prestó servicios en tiempo extra, ¿cuánto es el máximo que en términos de ley se podría prestar de tiempo extra? ¿Cuánto es el tiempo máximo? 3 horas diarias, 3 días en una semana, que no es igual a 9 horas. Las 9 horas tienen otro alcance que vamos a comentar también el día de hoy. Son 3 horas diarias, 3 días en una semana. Si el trabajador afirma que él trabajó más de este tiempo extra, aunque el patrón no tenga controles de asistencia ni controles de horario, entonces queda en el trabajador ahí sí probar que trabajó más de las 9 horas o de los 3 horas diarias, 3 días en una semana, que establece como máximo permitido la ley. O sea, sí es la carga del patrón, pero también sin que esto llegue a excederse en ese sentido. ¿Okay? Ahora, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece que los derechos que tienen los trabajadores, que también es una cuestión que tendríamos que considerar, son irrenunciables. Esto porque hoy hablando del tema de finiquitos y de liquidaciones, tendríamos que considerar que cuando hay obligación de pagarle algún concepto al trabajador, no podríamos decir, hoy ¿sabes qué? Te vas y fírmame de que renuncies a tu salario, de que renuncies a tu parte proporcional. O sea, no existe porque los derechos de los trabajadores, y en particular el salario, son derechos irrenunciables de los trabajadores. Es una cuestión que tendríamos que considerar en esta parte de los finiquitos y de las liquidaciones. ¿Okay? Ahora, ¿quién es el sujeto sobre el cual estamos hablando el día de hoy? El trabajador. Y dice el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo que el trabajador es una persona física que le presta a otra física o moral un servicio personal subordinado.
Y que cuando hablemos de trabajo, el trabajo independientemente de si es físico, de si es intelectual y del grado de técnico o de oficio o profesional que se requiera, debe considerarse como tal. Entonces, yo presto un servicio personal subordinado, me considero como trabajador y por lo tanto caigo en todos los supuestos que vamos a hablar el día de hoy en la ley. Entonces aquí los conceptos importantes son que el trabajo sea personal y que sea de carácter subordinado. ¿Qué quiere decir personal? Que lo hace uno mismo. ¿Qué quiere decir subordinado? ¿Cómo entenderían ustedes la subordinación? Sí. Es el momento que recibes un salario y tienes un horario. Si tengo un horario, yo soy trabajador. Sí, un horario y un salario. Recibes un salario por el trabajo Y desempeñado. si le cambio el nombre y le pongo un horario, o sea, yo digo, ¿sabes qué? Vamos a firmar un contrato donde diga que tú eres un prestador de servicios personales independiente y te voy a pagar un honorario mensual o quincenal. ¿Ya dejaría de ser trabajador? Una de las características de la subordinación puede ser el horario, otra puede ser que esté bajo las órdenes y dirección del que se dice su patrón. ¿Qué otro elemento nos podría configurar la subordinación? ¿Qué otro elemento consideran ustedes que configura la subordinación? Además del salario, además del horario, además de que recibe órdenes directas de un patrón. Normalmente el trabajo es en las instalaciones del patrón, aunque esto no necesariamente ocurre así. Por ejemplo, si es un vendedor, yo vengo, recibo mercancía, a lo mejor no tengo horario, a lo mejor no tengo las órdenes directas, voy y vendo, y ando vendiendo. Y en la oficina me presento una vez al día, o una vez a la semana, o una vez al mes, y ando vendiendo y sigo siendo trabajador. Pero bueno, normalmente son los elementos que configuran la subordinación. Cuando esto existe, estamos en presencia de un trabajador. Ahora, hay una especie particular de trabajadores a los que le llamamos trabajadores de confianza. ¿Qué quiere decir trabajador de confianza? Entonces, ¿cómo entienden a un trabajador de confianza? Por ejemplo, el trabajo que hacemos nosotros, contadores, administradores, abogados, ¿es un trabajador de confianza o no es de confianza? O más bien es como de desconfianza. ¿Cómo sería el trabajo de un contador? ¿Por qué es de confianza? Que la ley precisamente a eso nos refiere, ¿no? A que la denominación de trabajador de confianza está precisamente en función de las labores que desempeña dentro de la entidad. Cuando son funciones de dirección, de supervisión, de fiscalización, de carácter general dentro de la empresa, o cuando por la cercanía con el patrón conoce asuntos de carácter personal del mismo, entonces se considera que el trabajo es de confianza. ¿Quién tiene tal cercanía con el patrón que pudiera conocer asuntos personales, que podría tener ese carácter de trabajador de confianza? ¿Tú? ¿La secretaria? La secretaria, pues no sé cuáles secretarias tengas tú, pero sí, o sea, es la que conoce sus asuntos, su agenda, con quién fue, con quién no fue, y a veces hasta fue con ella, ¿no? Entonces, eso precisamente lo ubica en ese supuesto de ser trabajador de confianza, o un chofer, también es un trabajador de confianza. Ahora, ¿por qué la importancia de precisar las características de un trabajador de confianza? ¿Qué es distinto de un trabajador de confianza respecto de los demás trabajadores? ¿Qué características cambian en un trabajador de confianza? ¿Hay algo que sea distinto de los demás trabajadores? ¿Perdón? La forma de pago. ¿Cómo le pagas a un trabajador de confianza que no le pagas a los demás? Los trabajadores de confianza por lo regular cobran quincenalmente o mensualmente. Todos los demás que se consideran sindicalizados, personal en general, cobra a la semana. Bueno, es que no depende tanto de esta denominación de confianza o de esa denominación de sindicalizado, porque digo, en una amplia generalidad de empresas no hay sindicatos. Y sin embargo sí hay trabajadores de confianza, porque hay veces que decimos, es que son los de confianza y los sindicalizados. ¿Por qué? Porque los de confianza no pueden estar sindicalizados. Y la realidad es que la ley lo que establece es que los de confianza sí podrían estar sindicalizados, lo que no podrían es estar en el mismo sindicato de los demás trabajadores. Esto es, podría haber un sindicato de trabajadores de confianza, pero también podrían estar sindicalizados. Ahora, esta referencia que haces tú a los periodos de pago, que está contemplado en el artículo 90 me parece, es no tanto a los trabajadores de confianza y los
y los sindicalizados si no es el tipo de trabajo que realizas. Que cuando el trabajo es preponderantemente manual, preponderantemente físico, entonces el pago, la periodicidad máxima que puede tener es de una semana. O sea, si yo soy un obrero, si soy un albañil, entonces lo más que se puede ampliar el periodo de pago es de una semana. Pero si es de los otros trabajadores, de los que su trabajo es preponderantemente intelectual, entonces sí los espacios de tiempo máximos con los que tú le puedes pagar a un trabajador es de 15 días. Y la parte del mes no existe. Eso también habría que considerarlo, porque hay empresas que pagan mensualmente, pero esas empresas que pagan mensualmente están en contra de lo que dispone la ley. Digo, eso cuando esté implementado, cuando lo detectemos como implementado, habría que establecer ese concepto, es contrario a lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque la ley permite periodos máximos de una semana y de 15 días para los que preponderantemente perciben su ingreso de forma de su trabajo intelectual. ¿Sí nos queda claro esa parte? Pues, los que pagan un mes normalmente en aras de buscar, pues no estar tan fuera de la ley, lo que hacen es decir que te pago anticipado. Oye, es que el periodo máximo es de 15 días, sí, yo te pagué hasta anticipado, ¿no? Y por eso te pago mensual. Lo que estoy pagando ahorita es por el mes que vas a devengar. Y cuando llegue el otro, por el siguiente mes que vas a devengar, vas un mes anticipado. De tal forma que se evite el concepto, pero los periodos máximos son esos, ¿no? ¿Ok? ¿Qué diferencia entonces tiene el trabajador de confianza? Pues a veces dice, es que como es de confianza, tú no cobras tiempo extra. Como eres de confianza, tú no esto. Como eres bueno, el hecho de que yo sea de confianza no tiene esa connotación de que no tengo derecho a esto y no tengo... No, eso no quiere decir de confianza. Yo al final del día soy un trabajador y como tal tengo acceso a los mismos beneficios y a las mismas obligaciones que tiene cualquier otro trabajador. Lo que sí puede llegar a cambiar es que precisamente el puesto de confianza, ¿en qué se basa la confianza? ¿O qué es confiar? ¿O qué le suena eso, confiar? Un trabajador de confianza, ¿qué característica tiene? Digo, no por las funciones, sino por qué lo denominamos de confianza. ¿De dónde vendrá el término? ¿Cómo qué le suena? Ustedes tienen confianza en alguien que tienen depositado en él. Tenemos fe, creemos en esa persona y precisamente por eso el puesto que se le asignó. ¿Por qué es la secretaria? Porque yo no espero que la secretaria yo le diga, oye, ¿sabes qué? Voy a ir aquí, voy a ir allá, y luego le ande contando, no, pues es que ahora se fue con este, y ahora se fue, porque precisamente tengo confianza en esta persona. Entonces, la diferencia respecto de un trabajador que no es de confianza es que al momento de terminar la relación laboral, que es precisamente el tema que hoy estamos platicando, cuando yo termino la relación laboral, si el trabajador considerara, en términos generales, que esa separación que yo estoy haciendo de su cargo es de forma injustificada nos referimos al hecho de que él no se ubica en alguno de los supuestos del artículo 47, si él considera que su despido es injustificado, él podría demandar dos cosas. ¿Qué podría demandar un trabajador que es separado de su empleo de forma injustificada? ¿Qué me puede pedir? ¿Me puede pedir que lo indemnice? ¿Que le dé la indemnización que se llama constitucional? ¿O qué otra cosa me puede demandar alternativamente? ¿O su reinstalación? O su reinstalación. Entonces él me puede declarar o que lo reinstale o que lo indemnice. Y la Junta podría determinar que yo lo reinstale. Cuando un trabajador es de confianza, el patrón podría omitirse en la reinstalación, precisamente alegando que perdió la confianza en el trabajador. Entonces indemnizarlo. ¿No sabes qué? A este no lo voy a reinstalar. Aunque me esté pidiendo la reinstalación, no lo voy a instalar. A este en todo caso lo voy a indemnizar. Pero las demás características del trabajador de confianza son exactamente las mismas de cualquier otro trabajador. Tiene derecho a los mismos conceptos y a las mismas circunstancias que cualquier otro trabajador. ¿Bien? Y bueno, y este es el concepto que comentábamos, ¿no? Sí se pueden sindicalizar, lo que no pueden es estar en el mismo sindicato de los demás trabajadores. ¿Ok? Y este es el concepto que precisamente comentábamos. En el artículo 49, en la fracción tercera, establece que el patrón queda eximido de la obligación de registrar a los trabajadores de confianza, pagando la indemnización constitucional y 20 días por cada año de servicio. ¿Ok? Ya se refiere el concepto. ¿Define la ley también al patrón? Sí. Tengo una duda.
Si no se trata del caso de reinstalación, ¿no es obligatorio pagar los 20 días o aún así es obligatorio? No, es que el concepto de los 20 días, aquí nos estamos ubicando en los artículos 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando yo despido a un trabajador, él me puede decir, ¿sabes qué? Yo te puedo demandar o que me indemnices constitucionalmente 3 meses de salario o que me reinstales. Y entonces la Junta dice, reinstala. Y entonces yo lo pretendo reinstalar, o no lo pretendo reinstalar porque es un trabajador que no me sirve. Es un trabajador con el que no soy compatible o por cualquier otra característica, y entonces no lo quiero reinstalar. Entonces yo me eximo de la obligación en el caso de los de confianza pagando los 20 días por año. Hablando de los otros trabajadores, cuando en un laudo se dicta la reinstalación y el patrón no acepta esa reinstalación, en el mismo laudo se tiene que dictar el pago de esos 20 días por año. O sea, esos no proceden por sí solos, sino que tendrían que ser producto de un laudo que dicte la Junta. En donde la Junta dicte en su sentencia, que es el laudo propiamente, que yo tengo que pagarle los 20 días por año. Pero no es simplemente porque te vas, te pago tu indemnización y te pago 20 días por año. Que a veces es una práctica que tienen contempladas algunas empresas. Si cuando yo quiero que se vaya una persona, le voy a decir, te pago 3 meses y te pago 20 días por año. ¿Por qué? Para evitarme cualquier problema. Y además te pago tu prima de antigüedad. Sí, y vete. Sí, y te doy aparte de otros 1,000 pesos para que ya nunca más regreses, ¿no? Pero eso ya es voluntad del patrón. Pero los 20 días de sí solo proceden cuando se dicta en un laudo. Oye, ¿y entonces por qué le paga 20 días? Pues su gusto, ¿no? Al final del día es su dinero y al final del día él lo decidió así, pero no es una obligación del patrón hacerlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, dice la ley que el patrón es la persona física o moral que tiene a su servicio uno o más trabajadores. ¿Okay? Y que los directores, administradores y demás personas que lleven a cabo funciones de administración general dentro de la empresa son representantes del patrón y que cuando manifiestan su voluntad, la que están manifestando es propiamente la del patrón. En esta relación laboral, incluso cuando una persona presta un servicio a otra, pero se entiende que es trabajador de un tercero, que es un intermediario, entonces el que recibe el servicio se asume como responsable solidario con las obligaciones que tiene aquel que le proporciona los servicios. Estamos hablando de cuando hay intermediación, el patrón es el que contrata originalmente a los trabajadores, pero que en caso de que ese no cumpliera con sus obligaciones patronales, entonces queda como responsable solidario el que recibe el servicio de manera directa. Eso para que cuando tengamos subcontratado personal, consideremos que al final del día, sí, efectivamente nosotros no somos patrones, pero en caso de alguna controversia de orden laboral, sí asumimos responsabilidad solidaria respecto a las obligaciones laborales de los trabajadores. ¿Qué significa la responsabilidad solidaria? Si no cumple el obligado directo, entonces tendría que cumplir yo en sustitución de aquel. ¿Sí estamos de acuerdo? Y